Seguimos con Zona Creativa 5101. Continuamos acá, amigos de Zona Creativa 5101, llevándoles como siempre lo mejor de lo mejor del estado de Mérida. Quedamos pendientes en el corte anterior, Saúl, de escuchar las anécdotas y las historias de Saúl Uzcategui. Así es, Saúl. Bueno, por primera vez me toca entrevistar a mi papá después que hemos compartido durante muchos años micrófono y por supuesto una cabina de radio. Ahora llegó el momento de entrevistarlo. Hablemos un poco de todas esas historias de Radio Universidad, cómo empezó la radio en Mérida, La Voz de la Sierra, luego hay ese cese de radios en la ciudad, viene Radio Universidad, luego Radio Los Andes 1040 con el Teniente Lobo. Retirado Guillermo Lobo. Sí, posteriormente creo que Radio Cumbre, Radio Mérida, y cierra ese ciclo de las AM. Primero Radio Mérida y después Radio Cumbre. Así, y cierra ese ciclo de las radios en Mérida, Éxitos 1560. Bueno, vamos a acotar un poquitito lo que dice Alfredo Aguilar. Radio Universidad nace a raíz de que desaparece La Voz de la Sierra. Enrique Hugo, que fue su propietario, tenía muy buena amistad con el señor Amable Espina, que era el director de Radio Lara. Igualmente con José Gregorio Lovera, que era el director de Radio Táchira. Porque primero sale Radio Táchira y al transcurrir del tiempo sale Eco del Torbes. De tal manera que llega, por esas cuestiones del destino, llega a Caracas Leonardo Páez, un hombre muy preparado, escritor, y se encuentra con otro hombre que era también muy preparado, como era Enrique Hugo, un hombre que hablaba perfectamente 7 idiomas y debe servir por ahí, y amante de la electrónica. Como en Mérida ya no había emisoras, se pone en relación Enrique Hugo con estos dos señores y empiezan a trajinar para la construcción de Radio Universidad. Radio Universidad en sus principios tuvo la planta transmisora donde hoy día está el comando o funciona la policía vial, y los estudios estaban en Santa Elena. Tiempo después se pasan a lo que hoy es el edificio de la CanTV. Allí funcionó durante algún tiempo para luego trasladarse a la entrada de Pueblo Nuevo, donde funcionó durante muchos años. Ustedes hablan del teletipo. El teletipo es lo que se conoció también como el telégrafo, pero allí se recibían noticias en el instante que ocurría. Por ejemplo, falleció Francisco Franco y a las 6 de la mañana nosotros teníamos la información. Falleció Francisco, mataron a fulano de tal, el presidente Kennedy, el atentado de Rómulo Betancourt en Caracas. De tal manera que una serie de circunstancias que era el teletipo, y ahora no, pasó a la historia el funcionamiento del teletipo, pero que sin embargo dejó una gran estela de lo que es el progreso de la radio. El intercambio que hacía referencia Alfredo hace algunos instantes de Eco del Torbes y Radio Universidad, el noticiero Noticias con Reloj, que así se llamaba, nace a raíz de una entrevista, un paseo, un compartir que ideamos Adrúbal Romero, Miguel Ángel Liendo, Ramón Azuaje y este servidor, hacer un intercambio en San Cristóbal, porque había la relación de Eco del Torbes, Radio Universidad, a raíz de las retransmisiones de la Vuelta al Táchira. Y en ese compartir que teníamos en San Cristóbal, a mí se me ocurrió la idea de decirle a Carlos Alviares Sarmiento, hoy fallecido, que por qué no se hacía ese intercambio de noticias Radio Universidad Eco del Torbes. Y efectivamente, una semana después empezamos a hacer el intercambio de noticias Radio Universidad Eco del Torbes. Hubo una institución acá en Mérida que fue muy conocida, muy popular y muy organizada, que Alfredo debe recordarla, que fue la Asociación de Estudiantes Tachirenses, AETULA se llamaba. Y entonces los estudiantes... Que fue presidida por Walter Márquez. Y Humberto Fernández, lo que yo me acuerdo. Sí. Y lo que decía Alfredo hace un momento, se utilizaba más que de manera informativa como servicio público. Se le informa a Pedro Pérez en San José de Bolívar que su esposa está internada en tal parte. Se le informa a fulano de tal y qué sé yo. Transcurriendo el tiempo, se va Leonardo Páez de Radio Universidad, se termina el noticiero Noticias con Reloj
y lo toma en su emisora, para la cual era director, no era de él, pero era director Omar Dávila. Y allí siguió ese intercambio de servicios públicos. Esos servicios públicos a la final fueron suprimidos, fueron prohibidos por el gobierno, tanto el gobierno de Mérida como del Táchira, porque se prestaba para otras cosas. Por ejemplo, mandaban cualquier material que no era legal, lo mandaban y decían, fulano de tal, en tal parte, se le informa que ya la mula salió en la mañana de hoy. Entonces, eso llevó como consecuencia de que fuera eliminado el intercambio de servicios públicos a través de Radio Universidad y de Ecos del Torres. Por cierto, hoy murió Gamarra. Julio Gamarra. Julio Gamarra. El programa se llamaba, ¿cómo era? Peque, es más viejo que yo. Lo viejo no importa, pues la música no tiene nada. Lo que pasa es que... Era A Media Luz. A Media Luz. A Media Luz. Un programa hace 40 años aproximadamente. De poemas, de música romántica, sí. De poemas. Él era uno de los sobrevivientes, como lo somos nosotros, prácticamente. Ojo, no es que somos tan viejos. No. Partiendo aquí, no hay como describir. En la época mía. Así es. Bueno, de ese estela de locutores y técnicos que Juan Manuel Fernández. Juan Manuel Fernández, aunque Juan Manuel duró muy poco tiempo. Sí. Después pasa a Radio Universidad, se va al diario. En 1040 en 1040, sí. En 1040 y es el precursor de los programas feriales en Mérida, ¿no? Pero no solo eso, si alguna emisora editorializaba día a día, era justamente Radio Los Andes 1040, y el encargado de escribir, de redactar aquellos editoriales era el colega Juan Manuel Fernández, que definitivamente era, algo impactante, algo que te daba frío, perplejo, que tú no sabías en el momento en que aquello se estaba narrando, ¿qué hacer? Porque esa emisora podía de un momento a otro ser víctima de cualquier tropelía por parte del sistema del momento, el régimen, por llamarlo así. Ahora no se puede decir de tal manera, sino hay que justificarlo bajo un sinónimo que ciertamente esté en complacencia con lo que el gobierno quiere, digamos los periodistas. Ojo, yo no lo voy a hacer y me importa un bledo lo que me pueda pasar y ocurrir. No es que esté emplazando, pero cada quien debe tener su criterio, sustentarlo de acuerdo a lo que ciertamente considere, respetando las normas. Además, educar, entretener, informar. Y Juan Manuel Fernández es uno de los pocos doctores que tenemos dentro del gremio, ¿no? Sí. Aquí hay otra autora, la mujer Argelia Ferrer, que cumplió definitivamente un accionar importantísimo en el campo de la educación periodística en Venezuela, en la Universidad de los Andes, en el Táchira. Hoy está retirada, obtuvo el doctorado en España. Y con unas notas increíbles, una mujer que el periodismo científico, de investigación, tiene un talante que no hay cómo describirlo. Aquí, mira, se hizo un buen periodismo. Yo me atrevo a decir tales afirmaciones, aseveraciones, aunque es hablar en primera persona, es indelicado, es caso de repulsa, malestar, incomodidad, genera fricción. Pero ¿cómo hacer abstracción de la verdad? No podemos. Y ciertamente esto fue una escuela competitiva, donde todos los días, nos encontrábamos en la terminal aérea, donde allí entrevistábamos, donde desde el mismo escenario te daban a conocer los titulares de la prensa regional, nacional. Uno se acercaba hasta el piloto del avión, procedente de Maiquetía, llegaba muy temprano, el madrugador. Mire, nos permite el Nacional, el Universal, nos regalaban. Inmediatamente lo primero que hacíamos era desde una cabina que había allí en el aeropuerto, promover ese rotativo y además dar a conocer los titulares que en primera plana y en las páginas más importantes aparecían. Los periódicos editorializaban, porque era parte justamente de la rutina del trabajo informativo, noticioso, y además la política del propio diario como tal. Pues allí estaba centrado su responsabilidad y su forma de actuar
en el campo de la información, etcétera, etcétera. Eso quedó a un lado, desgraciadamente. Ahora bien, Saúl, en ese momento, cuando la radio estaba teniendo un impacto muy importante acá en la ciudad de Mérida y algunos locutores ya certificados se acercaban a la radio, se les hacía como un casting, se les pedía un micro. ¿Qué se hacía para que el locutor de una u otra manera fuera productor de un espacio? Bueno, ya lo decía Alfredo hace un momento. Leonardo Páez, quien era el director, se encerraba ahí en su cubículo con las personas que iban a solicitar trabajo. El caso muy especial de un muchacho, yo digo que era un muchacho porque muy joven cuando llegó a Mérida, venía de terminar el bachillerato en Boconó, en el estado de Trujillo, Héctor Velázquez Mejía. Prácticamente no le hicieron el examen. Era un muchacho con un vozarrón y con una preparación, pero en toda la extensión de la palabra. Tanto así, y con una dicción increíble y a la tanto hora de la así que llegó a lectura. ser voz oficial de la voz de los Estados Unidos. Un valerano, un trujillano. Trujillano, Pero por ahí pasó mucha gente importante. Los hermanos Rivajerez, valga decir Ramón Rivajerez, En Venevisión Livio, estuvo. Ramón César se va de Mérida y fue voz del Noticiario. No, pero de del Venevisión. programa que hacía el presidente de la República, Luis Herrera Campins. Quien hacía la presentación era Ramón Rivas Jerez. Y así esta estela, Francisco Vargas, Benjamín Ruiz Vivas, Alfredo Aguilar, Juan Manuel Fernández por muy poco tiempo. Y este servidor, Getulio Guzmán, Enrique Balsa, que era un hombre muy modesto, pero con una cultura muy extensa para el cargo que ocupaba. De tal manera que en esa época sí se hacía, no es que ahora no se haga radio, pero hay una gran diferencia entre hacer la radio buena o buena radio y hacer radio por hacer radio. Además que en ese momento había mucha competencia con el periodismo, ¿no? Periodistas de una capacidad intelectual muy amplia. De hecho, pues bueno, Miguel Ángel Liendo, estaba Álvaro Romero, Rolando Omar Castillo, Rafael Finol Meléndez. Bueno, Mario Márquez, asimismo, Hildebrando Méndez Arellano, desde cualquier sitio parte de la ciudad le informa Hildebrando Méndez Arellano. Qué emocionante todo esto y qué lindo escuchar la historia por parte de dos historiadores de la radio, claro, porque de verdad que traen, a mí estoy anonadada aquí escuchándolos, todas esas historias tan bonitas que tienen y tantas vivencias, pero te tengo una mala noticia. A ver, ¿qué será esa Y mala también noticia? a Saúl y al señor Alfredo. ¿Y eso por qué? Se acabó el espacio. Que nuestro espacio acaba de culminar, ya el programa por el día de hoy llegó a su final y muy poco tiempo para todas aquellas historias que quisiéramos seguir escuchando de parte de ustedes dos. Muchísimas gracias por haber compartido acá en Zona Creativa 5101 y te doy espacio para que te despidas de nuestros amigos creativos. Alfredo, pasarían muchas horas para hablar de este tema tan amplio, por supuesto. Usted sabe que el tiempo en televisión es muy corto. Lamentablemente, ¿no? Gracias por Gracias. Pero voy a hacer ustedes. una acotación muy cortita. Ya me imagino. Yo sé que la radio, el tiempo en la radio, en la televisión es inflexible, pero en aquella oportunidad quien no era locutor no podía utilizar los micrófonos, porque había una oficina acá en Mérida de control. de control del Ministerio de Comunicaciones, y mensualmente el director de la radio, por ejemplo en Radio Universidad, tenía la obligación de enviar a esa oficina el informe redactado, firmado y sellado de los locutores con número y nombre del locutor que hacía guardia. Y periodistas también, por cierto. Ah, bueno, pues, claro, por supuesto. Era la BP en ese momento, Asociación Venezolana de Periodistas. Ok. Bueno, Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Le pasamos la factura o qué? Bueno, sí. Gracias a ustedes, y en verdad que este programa ha venido rítmicamente agarrando asistencia entre los televidentes de Mérida. Mucha gente me dice por ahí en la calle: Saúl, vi tu programa, el programa de tu hijo. Le digo, bueno, pues gracias a Dios. Saúl, quiero ofrecerle, se me va en este momento la palabra, que tenga un gran éxito, y gracias por seguir El ejemplo, el de su ejemplo que padre. nosotros le dimos. Producciones Films 5101 presentó Zona Creativa 5101 a nombre de Centro Médico La Trinidad, Rose Café,